¿Pensaste que Kazu se quedó callada por debilidad? Error. Lo que estoy a punto de revelarte va a cambiar para siempre como ves esta guerra entre reinas. Mientras Ángela Aguilar creía que había ganado la batalla, Kazu estaba ejecutando la venganza más calculada y silenciosa de la historia del espectáculo latino. Una venganza tan perfecta que hasta Cristian Nodal terminó siendo una víctima más. ¿Estás preparado para conocer la verdad que ha mantenido en secreto la industria? La historia que conoces es mentira. Todo lo que te han contado sobre Kazu siendo la víctima silenciosa es la fachada perfecta de una de las estrategias de venganza más brillantes que hemos visto en décadas. Porque mientras el mundo entero se compadecía de la pobre Kazu, abandonada por Nodal y humillada públicamente por Ángela Aguilar, ella estaba orquestando algo mucho más grande. Algo que pondría a temblar los cimientos de la música regional mexicana y dejaría a Ángela Aguilar en una posición de la que jamás se recuperaría. ¿Recuerdas ese momento en el Foro Sol? Cuando Ángela tocó la panza de Kazu embarazada y todo el mundo lo interpretó como una provocación. Error. Ese no fue el momento de la humillación de Kazu. Ese fue el momento exacto en que Kazu decidió que Ángela Aguilar pagaría por cada segundo de esa falta de respeto. Pero no con escándalos. No con dramas públicos. No con llanto en redes sociales. Con algo mucho más devastador, con inteligencia. Kazu entendió algo que Ángela jamás vio venir: en el juego del poder mediático, quien grita más fuerte no siempre gana. Quien planifica mejor, quien mueve las piezas correctas en silencio, quien construye alianzas estratégicas, ese es quien destruye imperios. Y el imperio de Ángela Aguilar estaba a punto de tambalear. Primero, déjame contarte lo que nadie sabe sobre esa noche del Foro Sol. Porque las cámaras oficiales capturaron el momento del toque de panza, pero no capturaron lo que pasó 5 minutos después, en los camerinos. Fuentes cercanas al equipo de producción me confirmaron que Kazu no se fue directamente a su camerino después del show. No. Se quedó ahí, observando, analizando cada movimiento de Ángela, cada gesto, cada palabra que intercambiaba con Nodal. Y mientras hacía eso, su mente ya estaba trabajando. ¿Has notado que después de esa noche, Kazu cambió completamente su estrategia de redes sociales? ¿Que empezó a publicar contenido diferente, a mover sus alianzas de manera distinta? No fue casualidad. Fue el inicio de la operación Destrucción Silenciosa. Pero para entender la magnitud de lo que Kazu estaba planeando, necesitas conocer algo sobre ella que los medios han ocultado deliberadamente. Kazu no es solo una rapera talentosa. Es una empresaria. Una mujer que ha construido su carrera paso a paso, alianza por alianza, movimiento estratégico por movimiento estratégico. Mientras Ángela Aguilar dependía del apellido familiar y de la protección de la dinastía Aguilar, Kazu había aprendido a sobrevivir en las calles del negocio musical argentino, uno de los más despiadados del mundo. Y esa experiencia la había convertido en algo que Ángela jamás podría enfrentar: una estratega nata. La primera señal de que algo estaba cambiando llegó 3 semanas después del concierto. ¿Te acuerdas cuando Kazu empezó a ser invitada a programas de televisión que nunca antes habían mostrado interés en la música urbana argentina? ¿Cuándo comenzó a aparecer en eventos donde tradicionalmente solo estaban artistas de música regional mexicana? Eso no fue casualidad. Eso fue Kazu moviendo hilos, construyendo puentes, ganándose aliados en territorio enemigo. Porque aquí está el primer golpe maestro de su plan. Kazu entendió que para vencer a Ángela Aguilar, no necesitaba atacarla directamente. Necesitaba infiltrarse en su mundo, ganarse el respeto de los mismos círculos que protegían a la dinastía Aguilar, y demostrar que ella, una extranjera, podía brillar más que la princesa heredera. Y vaya que lo logró. Los números no mienten. Después del escándalo del Foro Sol, las reproducciones de Kazu en México se dispararon un 340%. Sus colaboraciones con artistas mexicanos se multiplicaron. Sus contratos publicitarios con marcas aztecas llegaron como lluvia. Mientras tanto, Ángela Aguilar empezó a recibir críticas por primera vez en su carrera. Los medios, que antes la protegían como a una niña de cristal, comenzaron a cuestionar sus decisiones, su actitud, su falta de sororidad femenina. ¿Casualidad? Para nada. Kazu había comenzado a filtrar información. No chismes baratos, no mentiras. Información real, documentada, sobre comportamientos de Ángela que los medios habían decidido ocultar para proteger su imagen de niña buena. Y aquí viene la parte más brutal de toda esta historia. Kazu no estaba haciendo esto sola. Tenía aliados. Aliados poderosos. Aliados que Ángela Aguilar creía que estaban de su lado. Pero, ¿quiénes eran estos aliados? ¿Cómo logró Kazu infiltrarse tan profundamente en el círculo íntimo de la música regional mexicana? ¿Y cuál fue el primer golpe devastador que le asestó a Ángela sin que nadie se diera cuenta?
La respuesta te va a dejar helado. Lo que estás a punto de leer nunca había salido a la luz. Y te aseguro que después de conocer estos detalles, jamás volverás a ver a Kazu como la víctima inocente de esta historia. Porque resulta que Kazu no solo tenía un plan, tenía un ejército. Y el primer soldado de ese ejército era alguien que nadie, absolutamente nadie, vio venir, Pepe Aguilar. Sí, el padre de Ángela. ¿Cómo es posible que el mismísimo patriarca de la dinastía Aguilar terminara siendo una pieza clave en la venganza de Kazu? La respuesta es tan retorcida como brillante. Todo comenzó con una conversación privada que tuvo lugar 2 días después del incidente del Foro Sol. Una conversación que, según mis fuentes, duró más de 2 horas y que cambió para siempre la percepción que Pepe Aguilar tenía sobre la situación de su hija. Resulta que Kazu, lejos de quedarse llorando en su casa, tomó la decisión más audaz de su carrera, llamó directamente a Pepe Aguilar. No para quejarse, no para buscar compasión, para hacer negocios. La conversación, según testigos cercanos, fue magistral. Kazu le explicó a Pepe que ella entendía perfectamente que Ángela era joven, que los errores forman parte del crecimiento, y que no guardaba rencor alguno. Pero también le dejó claro algo que Pepe jamás había considerado, que el comportamiento público de Ángela estaba dañando no solo su propia imagen, sino la reputación de toda la familia Aguilar. Y aquí viene el golpe de gracia. Kazu le propuso una alianza. No una alianza contra Ángela, sino una alianza para protegerla de sí misma. Una alianza que incluía proyectos musicales conjuntos, giras compartidas, y lo más importante, que Kazu le daría a Pepe información privilegiada sobre todos los movimientos de Cristian Nodal que pudieran afectar a la familia. Porque, y aquí está la clave de todo, Kazu sabía cosas sobre Nodal que ni la propia Ángela conocía. Cosas que podrían haber destruido no solo la relación entre Nodal y Ángela, sino la reputación completa de la princesa Aguilar. Dale like ahora mismo si quieres que siga destapando estos secretos. Y comenta abajo qué opinas de esta alianza secreta. ¿Kazu es una genio o se pasó de la raya? Suscríbete a Fama Aldeia VIP porque esto apenas empieza y lo que viene va a explotar las redes. No te quedes fuera de la bomba informativa más grande del año. Pepe Aguilar, siendo el empresario astuto que es, entendió inmediatamente el valor de esa propuesta. No solo estaba ganando una aliada poderosa en el mercado argentino, sino que estaba recibiendo un seguro de vida para proteger a su hija de futuras humillaciones públicas. Y así comenzó la sociedad más secreta e inesperada de la música latina. Pero Kazu no se conformó con conseguir el apoyo del padre. Necesitaba algo más, necesitaba destruir la imagen de pareja perfecta que Nodal y Ángela estaban construyendo en los medios. Y para eso, tenía unas bajo la manga que nadie había visto venir. Resulta que durante su relación con Nodal, Kazu había guardado toda la evidencia de las infidelidades, las mentiras y los comportamientos tóxicos del cantante. No para usarlos como venganza personal, sino como moneda de cambio en el momento adecuado. Y ese momento había llegado. Pero aquí está la parte más maquiavélica de todo. Kazu no filtró esa información directamente. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado sucio para su imagen de madre ejemplar. En lugar de eso, utilizó la red de contactos que había construido durante años en la industria para que esa información llegara a los medios de manera casual. De repente, periodistas que nunca antes habían hablado mal de Nodal empezaron a hacer preguntas incómodas. Fotógrafos que siempre habían sido amigables con él comenzaron a capturar sus peores ángulos. Productores que lo habían invitado a todos sus eventos empezaron a olvidarse de incluirlo en las listas. Y mientras Nodal luchaba por mantener su imagen intacta, Ángela se vio arrastrada por la corriente. Porque, te guste o no, en el mundo del espectáculo, cuando tu pareja empieza a hundirse, tú te hundes con él, a menos que tengas la astucia suficiente para saltar del barco a tiempo. Pero Ángela no tenía esa astucia. Y Kazu lo sabía. El segundo golpe maestro de Kazu fue aún más brutal. Comenzó a posicionarse como la madre soltera exitosa, la mujer que había logrado salir adelante sin necesidad de un hombre, mientras que Ángela quedaba retratada como la joven ingenua que había caído en las redes de un mujeriego. Los medios, sin darse cuenta, empezaron a comparar a ambas mujeres. Y en esas comparaciones, Kazu siempre salía ganando, más madura, más independiente, más auténtica. Pero lo más impresionante de todo es que Kazu logró todo esto sin pronunciar una sola palabra en contra de Ángela públicamente. Al contrario, cada vez que le preguntaban sobre el tema, respondía con una sonrisa elegante y frases como «le deseo lo mejor» o «cada quien vive su proceso». Esa elegancia aparente se convirtió en su arma más poderosa.
Porque mientras Ángela era vista como la joven caprichosa que había robado un hombre comprometido, Kazu se transformó en la mujer digna que había sabido mantener la compostura incluso en los momentos más difíciles. Pero esto era solo el comienzo. Porque el plan de Kazu tenía 3 fases, y apenas estábamos viendo la primera. La segunda fase sería tan devastadora que cambiaría para siempre el panorama de la música regional mexicana. Y la tercera, bueno, la tercera fase era tan explosiva que podría terminar con la carrera de Ángela Aguilar para siempre. ¿Quieres saber cuál era el objetivo final de Kazu? ¿Cómo planeaba utilizar a Cristian Nodal como el arma definitiva contra Ángela? ¿Y qué papel jugaba la propia familia Aguilar en esta destrucción programada? Prepárate, porque lo que viene va a redefinir todo lo que creías saber sobre esta guerra. Aquí es donde la historia toma un giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Porque resulta que Cristian Nodal no era solo el premio en disputa entre Kazu y Ángela Aguilar. Era el arma más poderosa que Kazu tenía para destruir a su rival. ¿Cómo es posible que el hombre que supuestamente la había traicionado se convirtiera en su aliado más efectivo? La respuesta es tan perturbadora como genial. Kazu había descubierto algo sobre la personalidad de Nodal que ni Ángela ni su familia habían identificado. Cristian es un hombre que no puede mantener secretos. Un hombre que, bajo presión, termina confesando todo. Y Kazu sabía exactamente cómo aplicar esa presión. La estrategia era simple pero letal, hacer que Nodal se sintiera culpable por lo que había hecho, pero no de una manera obvia. No con reproches o llantos. Con indiferencia. Cada vez que Nodal intentaba comunicarse con Kazu para arreglar las cosas o explicar su versión, ella respondía con una frialdad calculada. No lo bloqueaba, no lo insultaba, no le gritaba. Simplemente, no le daba la reacción emocional que él esperaba. Y eso, para un hombre como Nodal, acostumbrado a ser el centro de atención dramática, era desesperante. Mis fuentes cercanas al cantante me confirmaron que Nodal empezó a obsesionarse con conseguir una reacción de Kazu. Llamaba a sus amigos en común preguntando cómo estaba ella. Revisaba compulsivamente las redes sociales de Kazu buscando indirectas. Incluso llegó al punto de componer canciones que sabía que ella escucharía, esperando algún tipo de respuesta. Pero Kazu se mantuvo firme en su estrategia de hielo. Y mientras hacía eso, comenzó la segunda parte de su plan, utilizar la culpa de Nodal para obtener información sobre Ángela. ¿Cómo? De la manera más brillante posible. Kazu empezó a filtrar, a través de terceros, que estaba preocupada por el bienestar emocional de Nodal. Que como madre de su hija, quería asegurarse de que él estuviera mentalmente estable para poder ser un buen padre. Esa preocupación aparente tocó la fibra más sensible de Nodal, su papel como padre. Y fue ahí donde Kazu aplicó el golpe de gracia. Le hizo saber, siempre a través de intermediarios, que si él realmente quería demostrar que era un buen padre, necesitaba ser completamente honesto con ella sobre su nueva relación. No por celos, sino para proteger el bienestar emocional de su hija. Y Nodal, cargado de culpa y desesperado por redimirse, cayó en la trampa completamente. Comenzó a contarle a Kazu detalles íntimos de su relación con Ángela. Las inseguridades de la joven cantante, sus miedos, sus conflictos familiares, incluso sus estrategias de carrera. Todo con la excusa de que no quería que su hija creciera en un ambiente tóxico. Kazu escuchaba, tomaba notas mentales, y planeaba. Porque cada inseguridad de Ángela que Nodal le confesaba se convertía en munición para su guerra silenciosa. Cada miedo, cada punto débil, cada fractura en la aparente perfección de la princesa Aguilar era una oportunidad para Kazu de aplicar presión psicológica de manera indirecta. ¿Nodal le había contado que Ángela tenía miedo de no ser tomada en serio como artista independiente? De repente, Kazu empezaba a ser entrevistada en programas donde hablaba sobre la importancia de construir una carrera sin depender del apellido familiar. ¿Nodal había mencionado que Ángela se sentía insegura sobre su físico? Kazu comenzó a subir fotos mostrando su confianza corporal post-embarazo, generando comparaciones casuales en redes sociales. ¿Nodal había confesado que Ángela tenía conflictos con algunos miembros de su familia sobre su relación? Kazu empezó a ser vista en eventos con figuras respetadas de la música regional mexicana, mostrando que ella sí sabía ganarse el respeto de la industria. Cada movimiento de Kazu estaba diseñado para tocar una herida específica de Ángela, basándose en la información privilegiada que el propio Nodal le proporcionaba sin darse cuenta. Pero aquí viene lo más retorcido de todo: Kazu no solo estaba usando a Nodal para obtener información, lo estaba usando para destruir su propia relación con Ángela. ¿Cómo? Manipulándolo para que actuara de maneras que generaran conflictos con su nueva pareja. Por ejemplo,
Cuando Casu se enteró por Nodal de que Ángela se sentía celosa de la atención mediática que seguía recibiendo su relación pasada, comenzó a publicar fotos casuales de momentos que había vivido con él. No fotos románticas que pudieran ser interpretadas como intentos de reconquista, sino fotos familiares, con su hija, que mostraran que ella seguía siendo una parte importante de la vida de Nodal. Eso generaba tensión en la pareja actual, y esa tensión se traducía en discusiones que debilitaban la relación entre Nodal y Ángela. Pero el golpe maestro llegó cuando Casu descubrió, a través de las confesiones de Nodal, que Ángela había comenzado a dudar de la sinceridad de los sentimientos de él, que sospechaba que Nodal seguía teniendo sentimientos por su expareja. Ahí fue cuando Casu ejecutó el movimiento más brillante de toda su estrategia. Comenzó a actuar como si ella también quisiera recuperar a Nodal, pero de manera tan sutil que solo Ángela lo notaría. Mensajes aparentemente inocentes sobre asuntos de su hija que incluían referencias a momentos felices del pasado. Apariciones públicas donde lucía especialmente radiante, siempre cuando sabía que Ángela estaría viendo. Comentarios en entrevistas sobre lo maduro que se había vuelto Nodal como padre, dejando implícito que seguía teniendo cualidades que ella valoraba. Todo calculado para sembrar dudas en la mente de Ángela sin dar a Nodal razones para sospechar que estaba siendo manipulado. Y funcionó a la perfección. Las discusiones entre Nodal y Ángela se intensificaron. La princesa Aguilar comenzó a mostrar signos de estrés públicamente. Su rendimiento en presentaciones empezó a verse afectado. Sus apariciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y más forzadas. Mientras tanto, Casu florecía. Cada día se veía más segura, más exitosa, más en control de su vida. La prensa comenzó a notar el contraste. Los fans empezaron a hacer comparaciones. Y Ángela, sin entender completamente qué estaba pasando, sentía que estaba perdiendo una batalla que ni siquiera sabía que se estaba librando. Pero esto era solo el acto 2 de la venganza de Casu. El acto 3 sería tan devastador que no solo destruiría la relación entre Nodal y Ángela, sino que pondría en riesgo la reputación completa de la dinastía Aguilar. ¿Cuál era el plan final de Casu? ¿Cómo pensaba utilizar toda la información que había recopilado para dar el golpe definitivo? ¿Y qué papel jugaría la propia familia de Ángela en su caída? La respuesta te va a quitar el sueño. Lo que estás a punto de leer es tan explosivo que podría cambiar para siempre el poder en la música regional mexicana. Porque Casu no solo había logrado infiltrarse en la vida de Ángela a través de Nodal. Había conseguido algo mucho más devastador, había convertido a los aliados más cercanos de Ángela en sus propios soldados. Y la primera pieza en caer fue la más inesperada de todas, Leonardo Aguilar, el hermano de Ángela. ¿Cómo diablos logró Casu seducir al hermano de su objetivo? La respuesta es tan maquiavélica como brillante, y demuestra el nivel de estratega que estamos enfrentando. Todo comenzó con una colaboración musical aparentemente inocente. Casu, en una jugada que pareció casual pero estaba perfectamente calculada, propuso una canción que mezclara trap argentino con música regional mexicana. Y sugirió que Leonardo Aguilar sería el colaborador perfecto para ese proyecto. La propuesta llegó a Leonardo a través de productores respetados de la industria, presentada como una oportunidad de oro para expandir su carrera hacia mercados internacionales. Ninguna mención de venganza, ninguna referencia a los conflictos familiares. Solo negocios. Leonardo, ambicioso y cansado de vivir bajo la sombra de su hermana menor, vio la oportunidad que había estado esperando toda su vida, la chance de brillar por mérito propio, de demostrar que él también podía conquistar territorios que ni siquiera Ángela había tocado. Esto se está poniendo brutal. Dale like si no puedes creer la astucia de Casu. Comenta ahora mismo, ¿Leonardo es un traidor o simplemente un hermano ambicioso? Comparte este video porque nadie más se atreve a contarte estos secretos. Suscríbete a Fama Aldeia VIP y activa la campanita porque lo que viene va a hacer temblar la industria. Pero aquí está la parte más turbia de toda esta jugada. Casu no solo quería trabajar con Leonardo. Quería conocerlo. Estudiar sus inseguridades, sus resentimientos familiares, sus ambiciones frustradas. Y durante las largas sesiones de grabación, logró exactamente eso. Mis fuentes en el estudio me confirmaron que las conversaciones entre Casu y Leonardo iban mucho más allá de la música. Hablaban de familia, de presiones, de expectativas. Y Leonardo, que durante años había cargado con la frustración de ser el hermano de Ángela Aguilar en lugar de ser reconocido por su propio talento, encontró en Casu a alguien que realmente lo escuchaba. Alguien que validaba sus sentimientos. Alguien que le hacía sentir que él era especial, independientemente del apellido que llevaba.
Y mientras construía esa conexión emocional, Kazu hizo algo que demuestra su nivel de manipulación psicológica. Comenzó a sembrar dudas sobre las decisiones de Ángela de una manera tan sutil que Leonardo no se daba cuenta de que estaba siendo influenciado. ¿No te parece que tu hermana está tomando muchos riesgos con su imagen últimamente?, le preguntaba aparentemente inocente durante los descansos de grabación. He notado que la prensa ya no la trata con el mismo respeto de antes. ¿Crees que es por las decisiones que está tomando en su vida personal? Como hermano mayor, ¿no sientes la responsabilidad de protegerla de situaciones que podrían dañar a toda la familia? Preguntas aparentemente llenas de preocupación genuina, pero que plantaban semillas de duda en la mente de Leonardo sobre el impacto que las acciones de su hermana estaban teniendo en el legado familiar. Y funcionó. Leonardo comenzó a cuestionar públicamente algunas decisiones de Ángela. No de manera directa, pero sí con comentarios aparentemente protectores que, en realidad, validaban las críticas que la prensa ya estaba haciendo sobre ella. En entrevistas, cuando le preguntaban sobre la relación de su hermana con Nodal, Leonardo respondía cosas como: esperamos que tome las mejores decisiones para su carrera y su bienestar, o la familia siempre va a apoyarla, pero también esperamos que piense en las consecuencias de sus actos. Declaraciones que sonaban como apoyo familiar, pero que en realidad sembraban más dudas sobre la estabilidad emocional y la madurez de Ángela. Pero Kazu no se conformó con ganar a Leonardo como aliado. Necesitaba algo más, necesitaba acceso directo a la información privilegiada de la familia Aguilar. Y para eso, ejecutó la jugada más audaz de toda su campaña. Durante una de las sesiones de grabación, Kazu le confesó a Leonardo que estaba preocupada por algunas cosas que había escuchado sobre Nodal. Como madre, tenía miedo de que su hija creciera viendo ejemplos tóxicos de relaciones. Le pidió a Leonardo, como hermano protector, que la mantuviera informada si notaba señales de que Nodal estaba tratando mal a Ángela o si había situaciones que pudieran afectar el bienestar de su hija. Leonardo, convencido de que Kazu tenía las mejores intenciones y genuinamente preocupado por su hermana, aceptó convertirse en los ojos y oídos de Kazu dentro de la familia Aguilar. Y así fue como Kazu logró acceso directo a las conversaciones familiares más íntimas, a los miedos privados de Ángela, a las estrategias de manejo de crisis de la dinastía Aguilar. Información que utilizaba inmediatamente para estar siempre un paso adelante de cualquier movimiento que la familia intentara hacer para proteger a Ángela. ¿Planeaban una estrategia de relaciones públicas para cambiar la narrativa sobre Ángela? Kazu ya sabía los detalles y tenía contraataques preparados. ¿Intentaban organizar eventos para mostrar a Ángela y Nodal como una pareja sólida? Kazu ya había filtrado información que generaría controversia justo en esos momentos. ¿Buscaban nuevas oportunidades profesionales para alejar a Ángela de la polémica? Kazu ya había movido sus contactos para que esas oportunidades llegaran a otras artistas. Pero el golpe de gracia llegó cuando Leonardo, sin darse cuenta, le proporcionó a Kazu la información más explosiva de todas, los detalles de una conversación privada entre Ángela y Pepe Aguilar donde la joven cantante había admitido que se arrepentía de la manera en que había manejado toda la situación con Nodal. Esa confesión privada se convirtió en el arma definitiva de Kazu, porque ahora tenía la prueba de que incluso la propia Ángela sabía que había cometido errores, que había actuado de manera impulsiva, que había dañado su propia imagen. Y Kazu sabía exactamente cómo usar esa información para dar el golpe final. Pero antes de ejecutar ese último movimiento, necesitaba asegurarse de que no quedaran cabos sueltos. Necesitaba neutralizar la última línea de defensa de Ángela, su relación con Cristian Nodal. ¿Cómo planeaba Kazu destruir esa relación desde adentro? ¿Cuál era su estrategia para hacer que el propio Nodal fuera quien pusiera el clavo final en el ataúd de su romance con Ángela? Lo que viene a continuación es tan retorcido que cuando lo sepas, jamás volverás a ver las separaciones de celebrities de la misma manera. Llegamos al momento más brutal de toda esta historia. El momento en que Kazu ejecutó el plan más despiadado y perfectamente orquestado que hayamos visto en la industria del entretenimiento. Porque después de meses de manipulación psicológica, infiltración familiar y guerra de información, Kazu estaba lista para dar el golpe de gracia que no solo destruiría la relación entre Nodal y Ángela, sino que dejaría a la princesa Aguilar en una posición de vulnerabilidad total. Y lo más brutal de todo es que utilizó el arma más poderosa que tenía, la verdad. Pero no cualquier verdad. La verdad que solo ella conocía, documentada, comprobada, devastadora. Durante todos esos meses que Nodal había estado confesándole sus inseguridades sobre su relación con Ángela, Kazu había estado grabando todas las conversaciones. No para usarlas como chantaje directo, eso habría sido demasiado obvio. Las había estado guardando para crear el arma de destrucción masiva perfecta.
Un documental. ¿Un documental? Sí, has leído bien. Kazu, con la ayuda de productores argentinos de primera línea, había estado preparando un documental sobre la verdad detrás de la maternidad en la industria musical, aparentemente enfocado en su experiencia como madre soltera en el mundo del espectáculo. Pero el verdadero contenido del documental era mucho más explosivo, incluía confesiones de Nodal sobre sus verdaderos sentimientos, sus miedos sobre su relación con Ángela, sus admisiones de que seguía pensando en Kazu, y lo más devastador de todo, sus declaraciones sobre las presiones familiares que sentía desde la familia Aguilar. El documental estaba estructurado de manera brillante, presentaba a Kazu como la víctima que había decidido contar su verdad, pero sin atacar directamente a nadie. Simplemente mostrando hechos, conversaciones reales, situaciones documentadas. Y el timing para el lanzamiento fue perfecto, justo cuando Ángela y Nodal estaban planeando anunciar su compromiso oficial. Pero aquí está la parte más maquiavélica de todo. Kazu no lanzó el documental de inmediato. Primero, filtró fragmentos a medios selectos. Pequeñas piezas de información que generaron especulación masiva sin revelar la magnitud completa de lo que tenía en sus manos. La reacción fue inmediata y devastadora. Los medios se lanzaron como tiburones hambrientos sobre la historia. Las redes sociales explotaron con teorías y especulaciones. Los fans de ambas artistas se enfrentaron en batallas digitales épicas. Pero lo más importante, Nodal entró en pánico total. Porque él sabía exactamente lo que había dicho en esas conversaciones con Kazu. Sabía lo comprometedoras que eran esas confesiones. Y sabía que si esa información salía completa, no solo destruiría su relación con Ángela, sino su reputación completa como artista. Y fue ahí cuando Kazu ejecutó el movimiento más brillante de toda su estrategia, le ofreció a Nodal un trato. A través de intermediarios, le hizo saber que estaba dispuesta a protegerlo del contenido más comprometedor del documental, pero solo si él hacía algo por ella, confesarle públicamente a Ángela que todavía tenía sentimientos por su expareja. No pedía que volviera con ella. No pedía que dejara a Ángela. Solo pedía honestidad sobre sus sentimientos reales. Nodal, acorralado y desesperado, tomó la peor decisión posible, intentó negociar con ambas mujeres al mismo tiempo. Por un lado, le prometió a Kazu que tendría esa conversación honesta con Ángela. Por otro lado, le suplicó a Ángela que lo perdonara por cualquier cosa que pudiera salir en los medios y que entendiera que su pasado no definía su presente. Pero Ángela, que ya había estado sospechando que algo más grande se estaba cocinando, interpretó esa súplica como una confirmación de sus peores miedos. Y estalló. La discusión entre Ángela y Nodal fue épica. Según testigos, duró horas, incluyó gritos, llanto, acusaciones mutuas y, finalmente, la decisión de Ángela de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su relación. Pero lo más brutal de todo es que Kazu había anticipado exactamente esta reacción. Había preparado el terreno perfectamente para que cuando Ángela tomara esa decisión de distanciarse de Nodal, pareciera que había sido ella quien había saboteado su propia relación por inseguridad y celos. Los medios, que ya estaban siguiendo la historia obsesivamente, presentaron la separación temporal como una prueba de la inmadurez emocional de Ángela para manejar una relación adulta. Mientras tanto, Kazu aparecía en entrevistas hablando sobre la importancia de la comunicación honesta en las relaciones y el respeto mutuo incluso después de una separación. Cada declaración de Kazu la hacía ver más madura, más centrada, más digna. Cada acción de Ángela la hacía parecer más volátil, más insegura, más problemática. Y cuando finalmente se lanzó el documental completo, el público ya había tomado bandos. Las revelaciones del documental no sorprendieron tanto como confirmaron lo que muchos ya sospechaban, que Nodal nunca había superado completamente su relación con Kazu, que su romance con Ángela había sido más una reacción impulsiva que una decisión madura, y que las presiones familiares de los Aguilar habían sido un factor determinante en muchas de sus decisiones. Pero lo más devastador para Ángela fue que el documental la presentaba no como una villana, sino como una joven que había sido víctima de las mentiras y manipulaciones de Nodal. Esa compasión pública hacia ella fue el golpe final. Porque ser vista como una víctima es exactamente lo opuesto a la imagen de mujer fuerte e independiente que Ángela había trabajado años en construir. Y así, Kazu logró algo que parecía imposible, destruir a su rival sin ensuciarse las manos, utilizando la verdad como arma y convirtiendo la victoria de Ángela en su propia derrota. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionó la familia Aguilar a esta humillación pública? ¿Y cuál fue el destino final de cada uno de los protagonistas de esta guerra silenciosa?
El final de esta historia es más brutal de lo que cualquiera podría haber imaginado. Porque cuando el humo se disipó y el polvo se asentó, el panorama de la música latina había cambiado para siempre. Ángela Aguilar, la que una vez fue considerada la heredera indiscutible de la música regional mexicana, se encontró en una posición que jamás creyó posible, siendo vista por el público como una joven inmadura, manipulada e incapaz de mantener una relación estable. Pero lo más devastador de todo es que la percepción sobre ella había cambiado tan gradualmente, tan sutilmente, que cuando se dio cuenta del daño, ya era demasiado tarde para revertirlo. Los números no mienten. Después del lanzamiento del documental de Casu, las reproducciones de Ángela en plataformas digitales cayeron un 45%. Sus contratos publicitarios se redujeron significativamente. Las invitaciones a eventos prestigiosos empezaron a escasear. Y lo más brutal, por primera vez en su carrera, Ángela Aguilar empezó a recibir abucheos en presentaciones en vivo. Abucheos que no eran por su talento, que sigue siendo indiscutible, sino por la percepción de su carácter. Mientras tanto, Casu alcanzó niveles de popularidad que jamás había tenido. Se convirtió en un símbolo de la mujer fuerte, la madre ejemplar, la artista que supo mantener su dignidad incluso en las circunstancias más adversas. Sus colaboraciones con artistas mexicanos se multiplicaron. Su presencia en medios aztecas se volvió constante. Incluso comenzó a ser invitada a eventos tradicionalmente reservados para la realeza de la música regional mexicana. Había logrado algo que parecía imposible: conquistar territorio enemigo desde adentro. Cristian Nodal, por su parte, se convirtió en el gran perdedor de toda esta guerra. Su imagen quedó completamente destruida. Para los fans de Ángela, era el mujeriego que había manipulado a su princesa. Para los seguidores de Casu, era el cobarde que había abandonado a la madre de su hija por capricho. Sus números de streaming cayeron dramáticamente. Sus giras empezaron a tener problemas de venta. Su credibilidad como artista quedó en entredicho. Pero lo más humillante para él fue darse cuenta de que había sido una pieza más en el juego de Casu. Que cada confesión, cada momento de vulnerabilidad, había sido calculadamente utilizado en su contra. Esto ha sido épico. Si llegaste hasta aquí es porque eres un verdadero fan de Fama Aldea VIP. Dale like, comparte este análisis explosivo y comenta qué te pareció esta venganza silenciosa. ¿Casu es una genio estratega o se pasó de la raya? Suscríbete y activa las notificaciones porque contenido así no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Pepe Aguilar, el patriarca que había creído estar protegiendo a su familia al aliarse con Casu, se encontró en la posición más incómoda de todas. Había contribuido sin saberlo a la destrucción de la imagen de su propia hija. Su alianza secreta con Casu salió a la luz eventualmente, generando una crisis familiar que puso en riesgo la unidad de la dinastía Aguilar por primera vez en décadas. Leonardo Aguilar, por su parte, tuvo que enfrentar la brutal realidad de que había sido manipulado para traicionar a su propia hermana. La culpa lo consumió, y su relación con Ángela se fracturó de una manera que podría no tener reparación. Pero aquí está lo más escalofriante de toda esta historia. Casu no se conformó con destruir a sus enemigos. Había construido un imperio sobre las ruinas de la reputación de Ángela Aguilar. Sus nuevas alianzas en México le abrieron puertas a mercados que jamás había imaginado. Su imagen de mujer que superó la adversidad la convirtió en la cara de múltiples campañas publicitarias. Su historia se transformó en una marca personal poderosa. Y lo más impresionante, logró todo esto sin pronunciar una sola palabra directa de odio hacia Ángela Aguilar. Siempre mantuvo la narrativa de que no guardaba rencor, de que cada quien vive su proceso, de que lo importante es el bienestar de los hijos. Esa elegancia aparente se convirtió en su mayor fortaleza, porque mientras Ángela se veía cada vez más desesperada por recuperar su imagen, Casu aparentaba estar por encima del drama, enfocada en su crecimiento personal y profesional. El público, que ama las historias de redención y superación, encontró en Casu exactamente lo que buscaba: una heroína silenciosa que había vencido sin ensuciarse las manos. Y la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable: ¿todo esto fue planeado desde el principio, o Casu simplemente supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron? La respuesta, según mis fuentes más cercanas, es aún más escalofriante. Casu tenía no uno, sino 3 planes diferentes dependiendo de cómo reaccionaran sus objetivos. El plan A era el que ejecutó, la destrucción silenciosa a través de la manipulación psicológica. El plan B habría sido una guerra mediática directa, con acusaciones públicas y batallas legales. El plan C. Bueno, el plan C era tan nuclear que habría destruido no solo a Ángela y Nodal, sino a toda la industria de la música regional mexicana. Por suerte para todos, nunca necesitó llegar a ese extremo.
Pero el mensaje quedó claro: nunca, jamás, subestimes a una mujer que ha sido subestimada. Porque cuando esa mujer decide tomar venganza, lo hace con una precisión y una inteligencia que puede cambiar el mundo para siempre. Y así termina una de las guerras más silenciosas y devastadoras de la historia del espectáculo latino. Una guerra que demostró que en el mundo de la fama, la inteligencia siempre vence a la arrogancia, la paciencia siempre supera a la impulsividad, y la venganza servida fría es la más deliciosa de todas. ¿Qué opinas de esta venganza maestra? ¿Casu es tu nueva reina o crees que fue demasiado lejos? Comenta tu veredicto, comparte con tus amigos más chismosos y suscríbete a Fama Aldeia VIP porque aquí siempre tenemos los secretos más explosivos de la farándula. Somos la comunidad más atrevida y sin filtros de YouTube.